Buenos días, a continuación le vamos a exponer sobre el caso de Colombia. Nuestra agenda para el día de hoy es análisis de competitividad, análisis de desarrollo, análisis de democracia, análisis de gobernabilidad y finalmente conclusiones. Colombia se encuentra en el Stage 2 de desarrollo, es decir, se encuentra impulsado por la eficiencia en los mercados de bienes y de trabajo, mayor educación y capacitación, desarrollo de mercados financieros, disponibilidad tecnológica y tamaño de mercado. Asimismo, se dice que está en el Stage 2 porque se encuentra categorizada entre los países que tienen un PBI per cápita entre $3.000 a $9.000. Por otro lado, se encuentra en el puesto 68 del índice de competitividad global del World Economic Forum, por debajo de México y Rumania. Un punto importante a mencionar es que Colombia se encuentra en el puesto 61 en cuanto a innovación y factores de sofisticación. Como dato importante, mencionamos una frase de Michael Porter dicha en el 2011, que nos dice que la competitividad es la verdadera ruta de la prosperidad. En cuanto a los factores de eficiencia, Colombia mantiene la posición 69 en el factor de educación superior y capacitación, la posición 103 en la eficiencia de los mercados de bienes, la posición 69 en la eficiencia en el mercado laboral, la posición 79 en el desarrollo del mercado financiero, la posición 63 en la disponibilidad tecnológica y la posición 32 en el tamaño de mercado. Comparando datos de los periodos 2008 al 2009, 2009 al 2010 y 2010 al 2011 del reporte de web, se observa que Colombia ha subido de posición del 74 en el periodo 2008 al 2009 al puesto 68 del 2010 al 2011 con respecto al nivel total de competitividad. En cuanto a las instituciones, se puede observar que ha habido una disminución de posición del puesto 87 al puesto 103 en el mismo periodo. Lo mismo ha sucedido en tema de salud y educación primaria y en la eficiencia en el mercado de bienes. Colombia se encuentra en mejor posición en protección a los inversionistas en cuanto a cerrar un negocio. Como se puede observar en el cuadro, comparándonos con Perú y Chile, Colombia se encuentra mejor posicionado en cuanto a la protección a inversionistas, siendo ocupando Colombia el puesto 5. Con respecto también al tema de cerrar un negocio, es mucho más fácil hacerlo en Colombia que en Perú y en Chile. Con respecto al punto facilidad para pago de impuestos y hacer cumplir contratos, Colombia se encuentra en bastante desventaja con respecto a los países Perú y Chile. Chile presenta una mejor posición que Colombia y Perú en cuanto al índice de desarrollo humano. Como se puede observar en el cuadro, Colombia ocupa el puesto 79 en el ranking del IDH del 2010, teniendo un tipo de desarrollo alto, al igual que Perú y Chile. Aún queda mucho por hacer con respecto al desarrollo humano. El ingreso nacional per cápita de Colombia en el 2010 fue de $8.589, muy parecido al del Perú. Se observa una diferencia de 2.3 años en cuanto a los años de instrucción en el año 2010 con respecto a Chile, ya que los años de instrucción en Colombia son de 7.4 años y de Chile de 9.7 años. En cuanto a la satisfacción general por la vida, en el periodo del 2006 al 2009, los colombianos presentan una mejor satisfacción más que los chilenos y los peruanos. Con respecto al porcentaje de la población con al menos educación secundaria completa, se puede decir que Colombia se encuentra en desventaja con respecto a Chile y Perú. Y en cuanto a salud, Chile está mucho mejor posicionada que Perú y Colombia. El país del café ha sufrido periodos de conflicto interno y a pesar de ello ha avanzado en su desarrollo humano, aunque a un ritmo menor al que podría haberlo hecho si no hubiese tenido que enfrentar esta situación. Colombia está en un momento muy especial en su historia, en su desarrollo. Además, están viniendo una gran cantidad de inversionistas del mundo. La agencia Standard & Poor's ha elevado recientemente a grado de inversión la calificación crediticia de Colombia, lo cual incentiva las perspectivas positivas de crecimiento de esta economía. Según el presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos, con unas políticas serias y lo que se ha avanzado en seguridad y consolidación de su democracia, Colombia se ha convertido en una especie de estrella dentro de un continente. No obstante, mantiene aún retos por asumir, como los problemas derivados del conflicto armado interno, por ejemplo con las FARC, el tema de la violencia y el narcotráfico. La economía colombiana
ha demostrado tener resistencia ante choques externos y se considera que las buenas perspectivas de crecimiento a mediano plazo podrán contener la deuda del sector público. La perspectiva estable refleja la expectativa de que la carga de deuda de Colombia se estabilice a medida que crecen su PIB y sus ingresos fiscales. Colombia refleja una economía cada vez más resistente que da más margen para aplicar políticas fiscales y monetarias contracíclicas. Como se puede observar en los gráficos, el crecimiento del PIB mantiene una tendencia creciente y en cuanto a la deuda pública mantiene el mismo comportamiento. El presidente Juan Manuel Santos hizo campaña basándose en la continuidad de las políticas económicas y de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. Las elecciones demostraron la madurez del proceso democrático en Colombia y reflejan un fortalecimiento de las instituciones políticas. Para el caso colombiano, en este punto se ha considerado algunas investigaciones estadísticas que miden la percepción y las prácticas de los colombianos con relación al ejercicio de la democracia, la participación y la gestión y el desempeño de las instituciones públicas. La encuesta sobre ambiente y desempeño institucional nacional, EDI, hecha por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE del 2010, es un instrumento que consolida una base de información sólida sobre el ambiente y desempeño institucional. Dentro de los indicadores más relevantes, se observa que el indicador de ambiente institucional registra un incremento de 4.1 puntos porcentuales en la percepción favorable de los funcionarios para el periodo 2009 al 2010, al pasar del 72.7% al 76.8%. Aumento del ambiente institucional por percepción favorable de funcionarios para el periodo 2009 y 2010. Lo que se puede observar aquí es que dentro de Colombia existe una mejoría en cuanto a la percepción que se tiene al tema institucional. Con respecto a la credibilidad en las reglas, ha existido un incremento del 69 al 74%. En el tema de credibilidad de las políticas, ha mantenido casi el mismo comportamiento, pasando del 75 al 80%, y suficiencia de recursos y previsibilidad se mantiene el mismo comportamiento. Con respecto al tema de la percepción favorable, los indicadores asociados al desempeño institucional del 2008-2010 nos dicen que en cuanto a la gestión por resultados se mantiene casi el mismo comportamiento desde el 2008 al 2010. La rendición de cuentas ha mejorado ligeramente, alrededor de 4 puntos porcentuales. El bienestar social ha tenido un incremento del 69% al 74%, y en cuanto a la prevención de prácticas irregulares, también ha habido un ligero incremento. Con respecto a la percepción de los funcionarios, se puede observar que ha habido un incremento con respecto a los puntos de cumplimiento de la misión institucional, a que las directrices fueron comunicadas oportunamente, a que fueron fáciles de interpretar y que fueron consistentes y a que fueron fáciles de implementar. Otros puntos que mantuvieron otro comportamiento, es decir, que disminuyeron del 2009 al 2010, es que favorecieron intereses políticos y familiares o personales. Existe una fuerte percepción de corrupción en Colombia. Según el índice de percepciones de corrupción del 2009 elaborado por Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 75 al igual que Perú. En cambio, Chile ocupa una mejor posición en este índice, alcanzando la posición número 25. Promover la transparencia, garantizar una búsqueda de mejores condiciones de gobernabilidad, con instituciones fortalecidas y con la legitimidad de las acciones basada en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, es el rumbo que quiere seguir el gobierno de Colombia actualmente. Existen 3 tipos de actores que juegan un rol importante en lo referente a la gobernabilidad en Colombia, los cuales son el marco jurídico y lo político, la Constitución del 1991, el uso técnico que hacen organizaciones nacionales o internacionales, y finalmente el uso político de otras organizaciones de la sociedad. Según el Índice de Calidad Institucional de 2010, Colombia se encuentra en la posición 91 de un total de 192 países. Los indicadores que componen este índice son voz y rendición de cuenta, vigencia del derecho, percepción de corrupción, libertad de prensa, hacer negocios, competitividad global, libertad económica y finalmente libertad económica en el mundo. Comparando con Chile, Colombia se encuentra muy por debajo de este país con respecto a este índice, ocupando
el país del sur la posición número 22. Esto da un indicio de que el país colombiano aún tiene mucho por hacer en materia de calidad institucional. Colombia tiene problemas de seguridad y según el presidente colombiano se ha avanzado mucho en este tema, tanto en la reducción del crimen como en el respeto a los derechos humanos. Finalmente, le vamos a exponer las conclusiones. Colombia se ha convertido en un país mucho más estable, seguro y promisorio que hace una década. Sin embargo, hay que tener presente que aún queda mucho por hacer en cuanto a democracia y gobernabilidad. Existe una mejora en competitividad global basada en ambiente macroeconómico expresado en mayores inversiones que ingresan a esta economía. Buena posición en protección a los inversionistas en cuanto a cerrar un negocio, lo cual es incentivado por el aumento del grado de inversión que recientemente ha tenido Colombia. Por todo lo dicho se puede decir que a Colombia aún le queda mucho por hacer con respecto al desarrollo humano y calidad institucional, pero por lo visto Colombia está actualmente en un entorno que promete mucho para la inversión.